Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en posiblemente uno de los temas más populares de Cuba. Y me refiero al deporte, pero no solamente al deporte en general, no, vamos a detenernos en el béisbol. El béisbol cubano ha dado individualidades de la grandeza de los grandes campeones de Cuba como Capablanca, De Oro, Fons. Y entonces en el día de hoy ese tema, para tratarlo, hemos invitado al periodista deportivo, no solamente periodista deportivo, gran periodista, sino además gran amigo. Y me refiero a José Chambi Campos. Bienvenido, Chambi. Buenos días, Alberto, y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el béisbol es el alma. Es curioso porque el béisbol, amigos de Cuba y su historia, empezó en Cuba con los cubanos que estudiaban en Estados Unidos, todavía era la colonia española, y la colonia española no le gustó mucho que en Cuba se practicara el béisbol. Y estamos hablando de 1860, cuando Cuba estaba prácticamente a punto de la guerra de independencia, ya habían fusilado a Joaquín Agüero en Camagüey, o sea, Cuba estaba revuelta porque muchos cubanos querían la independencia. Y ahí entra el béisbol, pero ahí te dejo ya el inicio, Chambi. Sí, efectivamente, los muchachos que venían a estudiar aquí en este país, los cubanos que venían a estudiar en este país, llevaban a Cuba el deporte del bate y la pelota. Como tú dijiste, en New Orleans, en Mobile, Alabama, en Spring Hill College, estaban los hermanos Guillot, pero, yo creo que el padre de la pelota cubana es Esteban Bellán. Porque no solamente tenía los conocimientos que tenían estos muchachos, pero ya había jugado con los americanos, o sea, ya había jugado en equipo. De hecho, se convierte en el primer pelotero profesional latinoamericano en el año 1871. Y había jugado bien. Y vamos a ser sinceros, si te pones a ver, Bellán es el primer estrella de cualquier deporte en Latinoamérica. Sí. Porque las Olimpiadas todavía no estaban ganando. Esto viene 25 años antes de la primera Olimpiada. O sea que el béisbol en Cuba es algo que va mucho más allá. Y Bellán no solamente lo jugó, lo llevó a Cuba, lo promovió, jugó en el primer partido que se jugó. Fue manager, creó ligas, o sea, por eso es que yo creo que el padre del profesionalismo cubano es Esteban Bellán. Yo creo que ninguno de los historiadores que han movido y que han profundizado en el tema dudan de eso. Yo creo que Bellán pasa, además que se distingue como pelotero en Estados Unidos, después viene a jugar y trae el béisbol a Cuba realmente. En un momento donde los propios españoles ya lo habían querido prohibir en el año 60. Sin embargo, se impone porque el cubano es muy deportivo y además con mucha iniciativa, ¿no? A mí personalmente me gustaría que estuviera en el Salón de la Fama. No, tal vez no tiene los números, pero sí su historia. Su historia tiene que, como se la han hecho a otros. Sí, pero no se ha promovido. No se ha promovido, estás correcto. O sea que es muy difícil, después de tantos años, que el Hall de la Fama acepte. Y no como miembro, estoy hablando yo solamente de su historia. Sí, que apareciera el nombre. Correcto. Claro. ¿Y cómo empieza después vamos a hablar un poco del inicio del béisbol cubano? Mira, en el año 1878, tú estabas hablando de la guerra de los 10 años. Terminada la guerra de los 10 años, se instituye la Liga Profesional Cubana, que empezó el 22 de diciembre del año 1878. Ya Cuba tenía una liga profesional. La americana, no las grandes ligas, sino las ligas que en aquel momento se llamaba la asociación, se hizo en el 76. O sea, 2 años después ya Cuba tiene su liga. Su liga de béisbol. Su liga de béisbol, donde empiezan los equipos a participar. Mala calidad, buena calidad, lo que fuera, pero ya estaba instituida. Y durante ese periodo, Cuba continuó, porque las grandes ligas empiezan en el año 1901, cuando
Cuando el béisbol en Cuba en el año 1960 deja de existir, porque por lo que pasó en Cuba y que declararon que el profesionalismo era ilegal, hasta ese momento la liga cubana era más vieja que las grandes ligas. No, y ya tenía nivel de grandes ligas, más de AAA. Estábamos hablando y muy interesante, tú dices la segunda pelota mejor del mundo. Yo creo que hubo una época, y voy a hablar un poco de chauvinismo y tal vez, pero tengo que decir que en esa época Cuba no tenía por qué Ser la segunda. ser la segunda. Y les voy a explicar por qué. Porque en Cuba jugaban los peloteros cubanos. Jugaban los peloteros, o sea, los peloteros blancos cubanos, los peloteros de color cubanos, los peloteros de color norteamericanos y norteamericanos que iban a Cuba a jugar. Y blanco norteamericano. Blanco norteamericano. O sea, si tú tomas todo eso, era una buena liga. Porque en la otra nada más que están jugando, yo no estoy minimizando el talento de los jugadores blancos, pero, y entonces ahí es donde se forman las grandes ligas. Y entonces ya las grandes ligas empiezan con los grandes capitales, pero sigue siendo segregada. Es interesante lo que tú estás diciendo, porque antes que se forme la grandes ligas, ¿por qué la pujanza del béisbol cubano era? Porque no había discriminación. Correcto. Jugaban los negros, los blancos, los cubanos, los norteamericanos. Y en Estados Unidos sí había discriminación. Sin duda, sin duda. Tú tienes que mirar que las ligas negras, en verdad las ligas negras empiezan en el año 1920. Tuvieron sus ligas negras antes de eso, pero fueron ligas que duraron 1 año, 2 años, hubo una que duró 10 años, pero ya en el 20 las ligas negras que comienzan. Ahora, ¿quiénes son, perdona que te interrumpa, quiénes son los primeros peloteros para ir identificando? Bueno, el primer pelotero grande cubano que viene a las grandes ligas es Armando Marsans. Y Armando Marsans viene de una familia pudiente y es buen pelotero. Debuta con Rafael Almeida, pero Marsans es el primer pelotero latinoamericano en recibir votos para ser el jugador más valioso de la liga. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Armando Marsans. Correctamente, ese es Armando Marsans. Armando Marsans, hombre, otro grande de la pelota cubana, porque después de esto, es más, como era un hombre que tenía dinero, él pidió una cláusula, dijo, no, ustedes no pueden ser dueños míos, yo he jugado mejor de lo que ustedes me están pagando, o me pagan o me voy. Y le dijeron, vete, y se fue. Y fue dueño de equipos en Cuba, jugó en Cuba, manejó en Cuba, y es uno de los grandes pilares de esa plataforma que se llamó más tarde, que fue la Liga Invernal Cubana. Sí. Después de él viene probablemente la primera estrella cubana, Papa Montero, Adolfo Luque. Adolfo Luque. Ahí estamos hablando de palabras mayores también. Adolfo Luque es ahí está, un hombre que lo hizo todo en el terreno. Es más, su récord de 27 victorias sigue todavía como el latinoamericano que más juegos ha ganado con los Rojos de Cincinnati. Sí. Ganó 2 series mundiales como jugador, pero estuvo con 3 equipos que ganaron series mundiales totalmente diferentes. Los Bravos. Que dice mucho de él también. Que dice mucho de él. Es más, es el pelotero, el pitcher más viejo en ganar un partido. Mira eso. ¿Ok? Que lo hace con el equipo de los Dodgers. Y por mucho tiempo los Dodgers trataron de cogerlo. Y la gente dice, bueno, ¿por qué juega viejo los Dodgers? Si juegan viejos los Dodgers, porque Cincinnati no lo soltaba. Y después que deja la pelota, o sea, la pelota cubana, tú tienes que decir que Luque es protagonista, es una figura central. Y después se convierte en un manager de primera. Un manager de primera. Después hay otro que no llega a ser la gran estrella porque no tiene, probablemente era uno de los mejores prospectos que Cuba dio, pero nunca se desarrolló porque llega aquí con 17 años. Y me hablo de Merito Acosta. Otro inmenso. Sí. Otro inmenso. Merito como pelotero. Esa es la foto de él. Correctamente. Que creo que inclusive su padre fue alcalde de Marianao. Fue el primer dueño del equipo de Marianao. Llega aquí a los 17 años. Y debuta
Debuta a los, creo que no había cumplido 18 o había cumplido 18 hacía poco. Y Merito es parte, continúa esa ese gran trabajo de llevar la pelota, o sea, la organización americana, como se estaba llevando. Porque todo el mundo dice, sí, Cuba iba a tener un team en las grandes ligas. Pero ¿por qué? No solamente porque tenían los peloteros, sino porque sabían cómo trabajaba la grandes ligas. Tenían un desarrollo en Cuba. Un desarrollo inmenso, un desarrollo que no existía aquí. ¿Por qué digo eso? Porque en Cuba se jugaba el juvenil, después usted pasaba para el amateur y del amateur usted iba aquí. El amateur cubano es totalmente diferente al americano. El amateur termina con las universidades. Que aquí no. En Cuba no, en Cuba era, tenías que ir de la juvenil al amateur al profesionalismo. Y eso lo conoció Merito Acosta como nadie. Es más, después crea un equipo para demostrar el talento cubano a las grandes ligas, que es cuando formó el equipo de los Miami Cubans. Pero eso es más tarde. Y la importancia de lo que es el jugador de color. Háblanos un poco de eso, porque no se puede entender ni siquiera la pelota americana o el béisbol americano y el cubano sin los jugadores de color. Hemos hablado y hablamos ahora de estos tres peloteros. Hablamos de estos tres peloteros porque jugaron en las grandes ligas. Pero ahora hay tres. Te voy a mencionar a Torriente. Cristóbal Torriente, ese fue héroe. Cristóbal Torriente es probablemente uno de los mejores peloteros de Cuba. Es más, está catalogado. Hay un señor que se llama Bill James, que es ¿Esa es la foto de él? Correctamente. Ese es corpulento. Cristóbal Torriente, un hombre súper fuerte. 5'10", que en esa época 5'10", era un hombre alto, fuerte, un genio que tenía tremendo y jugaba a matarse. Ojo, también pichó, que se habla muy poco de él, y ganó 13 partidos y perdió 7. Tremendo récord. En las ligas negras. O sea, y ya estamos hablando de la Liga Negra del año 20, la Liga Negra buena, lo que le fue la Liga Nacional de Negros. Ahí batea 389. ¿Okay? Está considerado uno de los grandes bateadores. De esa época. Es más, es el único cubano, fíjate lo que te voy a decir, porque después vamos a mencionar otro, es el único cubano que en un team de 9 jugadores de las ligas negras está Cristóbal Torriente. Hay 2 gestos en él que quiero mencionar. Número 1, se enlistó para la Primera Guerra Mundial por Estados Unidos, de voluntario. Yo quiero ir a pelear a la Primera Guerra Mundial. Como era tan buen pelotero, no lo escondieron. Y la otra fue que su tumba, él entra en el Salón de la Fama en el año 20, cuando lo exaltan por las ligas negras. Su tumba estaba abandonada en el cementerio de Colón en Cuba. Él muere aquí, murió un hombre alcoholizado y tuberculosis, y muere a los 42 años. Aparentemente un hombre muy fiestero, un hombre que fiestaba mucho. Sus amigos hicieron una ponina, lo llevaron a Cuba, lo enterraron en el cementerio de Colón, y esa tumba estuvo olvidada. En el año 20, cuando él entra al Salón de la Fama, alguien menciona que su tumba está en el cementerio de Colón, y entonces empiezan a buscar y la encuentran. Esos son 2. Amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en la mitad del tiempo del programa y estamos en un programa especial sobre el béisbol cubano, que obviamente es la joya de la corona del deporte en Cuba. O sea, es el deporte que más simpatiza a la población cubana, que más abraza y que más participa en ello, ¿no? Pero estaba Chambi, el periodista deportivo y gran amigo, hablando de los peloteros de color, y por supuesto ahí faltaban 2, así que te dejo el tema para que lo termine. El otro es José de la Caridad Méndez. Ya tú sabes. Probablemente, si no el mejor pitcher de Cuba, uno de los mejores pitchers de Cuba. Ahí está José. Volvemos a otro hombre grande. Su récord en las ligas negras es de 30 victorias y 9 derrotas. 7 de esas victorias, 7 de esas derrotas son por carreras, por errores. Por carreras sucias. Por carreras sucias. En 9 años, en 7 años de pelota, permitió 8 jonrones.
Eso es en las ligas negras. Sí. En las ligas cubanas tiene unos números impecables. Cuando los equipos norteamericanos iban a Cuba, el que siempre ponían a pichar era él y siempre ganaba. Llamado el Diamante Negro. Un hombre que si en otra época Hubiese ganado millones de dólares. dicen que en aquel momento, porque hoy en día la pelota se ha sofisticado mucho, pero era un hombre que dice que tenía 3 y 4 lanzamientos. Imagínate, en aquella época, un hombre tener 3 o 4 lanzamientos, espectacular. El Diamante Negro, el mejor pitcher, sin duda alguna, negro uno de los mejores pitchers de las ligas negras. Pero ahí nos falta uno ahí. Vamos a ver. El inmortal. O como le dicen en Sudamérica, en Latinoamérica le dicen el maestro. Martín Diego. Martín Diego bateaba, Martín Diego pichaba. Una cosa que quiero aclarar, porque mencioné que Torriente había pichado. En esa época los equipos llevaban 11, 12 jugadores, o los jugadores tenían que ser bastante versátiles. Pero Martín Diego lleva el versatilismo a otro nivel. Era buena segunda base, era buen shortstop, o sea, no es que jugaba las bases, era buen jugador en todas las bases. Porque en cualquier momento decía, fulano juega a right field, pero si no jugaba a right field, no podía. No, Martín Diego la jugaba todo. Ganó más de 300 juegos. En las ligas negras ganó, si no me equivoco, creo que 27 y 19. Por eso fue que quise mencionar lo de Torriente, porque cuando te hablan de Torriente te hablan de la batería, pero no te hablan de que también fue pitcher. Este hombre en México no solamente lleva... Digo, ahí lo tenemos en pantalla. Exacto, un hombre altísimo. Es campeón de picheo y campeón de bateo en el mismo año en México. Hubo un año que pichó para, oigan esto, para .15. Punto 15. O sea, que no permitía carrera. No, el año que él gana, que fue con Veracruz, que batió 300 y tantos, lanzó para .9. No llegó a una carrera, pero no, entonces después tuvo un año de .15. Eso es una fantasía. Pero Chambi, como yo tengo que estar muy atento al tiempo y no quisiera quedarnos cortos, viene ahora una etapa importante en la barrera de color, claro, más cercana. Háblanos de eso. Se rompe la barrera de color, Jackie Robinson entra como el primer pelotero y los cubanos empiezan a ver el talento que había de aquí de cubanos. Y tengo que hablar de mi pelotero cubano favorito, y tengo que decirlo, es mi favorito. Y me refiero a Manny Miñoso. Sí. El hombre que no se sabe cuándo nació. No se sabe si llegó a los 27 o si llegó a los 29. El eterno. Sí. Pero rompe la barrera de color con el equipo de Cleveland. Pero ojo. Tenía el talento para jugar, porque cuando usted compara los números de Miñoso con los 5 grandes, con los 4 grandes de esa época, eran Morty Irving, Campanella, Larry Doby y Jackie Robinson, los números Miñoso son mucho mejores que esos 4. Sí, claro. ¿Ok? Miñoso lo mandan a las ligas menores porque el dueño de Cleveland tenía 2 peloteros negros, que si no me equivoco era Satchel Paige y otro más, y él dice, yo no puedo tener 3 peloteros negros. Entonces mandan a Miñoso a las ligas menores. O sea que Miñoso es discriminado doble. Sí. Claro, esos 2 años es cuando revienta la liga, y entonces es el primer pelotero negro que entra en Chicago, en los Cachorros, en los Medias Blancas de Chicago, donde se convirtió en el ídolo que fue. Sí, ídolo del equipo y de la ciudad. Al mismo tiempo, en aquel momento donde habían solamente 16 equipos, en 3 de ellos rompe la barrera de color cubano. Hablamos Miñoso con el Washington Carlos Paula. Un hombre que nunca, por todos los que lo conocieron como persona, un hombre que nunca se cuidó, un hombre que, sin embargo, ponía unos números espectaculares. Hay un tercero ahí que es otro fenomenal. Entonces estamos hablando de Román Mejía, que rompe la barrera de color con Houston. Algo que muy pocas personas saben de Román Mejía. Román Mejía es la 4ª racha más larga dando hits de juego
de más juegos dando hits En la historia del béisbol. en la historia del béisbol. Está Wilhorn, que fueron 69, Di Maio 61 en las ligas menores. Pero jugó muchos años, porque yo de joven vi a Él jugó 9 años en las grandes ligas. Bueno, jugó en Cuba mucho. Jugó aquí por 3 años con Houston. Un hombre queridísimo. Recientemente, hace como 9 meses, falleció a la edad de 97 años. Hombre muy disciplinado. Y estás hablando que de una islita así. Y un bateador de peligro, ¿no? No, y fue. Y vamos a ser sinceros, no tuvieron esas oportunidades. Sí, llegaron a las grandes ligas, pero no tuvieron esas oportunidades que llegaron después. Claro. Ya tú empiezas a ver, lo que yo te estuve mencionando de la calidad de la pelota cubana, donde se jugaba, todo el mundo jugaba, y entonces no es la creación, pero es lo que yo le llamé la época de oro de la pelota cubana, que fue cuando se le bautizó el Champion. Que viene ahora. Que 4 equipos, Habana, Almendares, Marianao y Cienfuegos, que fueron ya los que quedaron. ¿Ahí es cuando se hace el estadio de la Tropical? ¿O se hace un poco después? No, la Tropical se hizo en los años 20 y tanto. Después, que se hace en el año 46, es el gran estadio del Cerro, que es el que todavía está. Se jugó muchos años en la Tropical. Ya después de la Tropical, pues, tuvo que ceder a la nueva era, que ya venía más. Y ahí, si te pones a pensar la cantidad de peloteros que están en las grandes ligas que jugaron en el Champions, para empezar, los 16 primeros jugadores de color americano, todos jugaron en Cuba. Sí. Todos jugaron en Cuba. No, además una cosa, y tú lo sabes, les encantaba venir a Cuba por el ambiente. Algunos vivían en Cuba. Oscar Charleston, que dicen que muchos consideran el mejor pelotero negro, jugó en Cuba, vivió en Cuba. Y ahí es donde se solidifica la pelota cubana. Ahí es donde Merito Acosta dice, vamos a hacer un team cubano. Y hacen el Habana Cuban, que no estaba en eso, pero al mismo tiempo. Y ahí es donde salen empieza a salir la camada esa inmensa. No, lo que viene ahí es de respeto. Estás hablando de Camilo Pascual. Sí, Camilo Pascual, vaya, me parece estar, yo lo vi pichar. Bueno, yo de niño, mi padre me llevaba a la Tropical. Y ahí vi yo estrellas americanas y cubanas. Y le mando un saludo porque Camilo todavía está entre nosotros y es un señor pitcher. Me daba gusto ver pichar a Camilo. Me parece estarlo viendo. Una curva que parecía que llegaba al cielo y bajaba. La curva de barril que le decían. La curva de Camilo era única. Camilo está en la historia de la pelota cubana. Estará. Yo siempre digo que está entre los 3 o 4 mejores lanzadores que existieron en Cuba. Sí. Jugó en una época de 16 equipos. Míralo ahí está. Correctamente. Camilo... un muchacho humilde, un muchacho... Como que no, es muy privado, un hombre que siempre ha respetado su privacidad. Siempre, después vino para el exilio, siempre ha vivido aquí en Miami. Chambi, nos quedan 4 o 5 minutos de programa. Vamos a completar con la Champions, porque ahí hay nombres históricos y eternos. Tienes a Pedro Ramos, otro gran lanzador. Sí. Estás hablando de que ellos dos, Camilo nunca perdió en la Serie del Caribe. O sea, fue tan dominante en la Serie del Caribe, se fue 6-0. Él y Pedro Ramos ganaron 2 Series del Caribe. Tienes a un Tony Taylor, como le decían, el heredero de Miñoso, el chino Taylor. Da gusto ver jugar a Tony Taylor. Uno de los hombres más queridos en Filadelfia. Sí. Entre los 25 jugadores de Filadelfia hace unos años atrás, estaba Tony Taylor, el cual le ayudó a Gene Bunning a pichar un juego de 0 carreras, 0 hits. ¿Y vive todavía o falleció? No, Tony ya falleció. Camilo y Pedro todavía viven. Pedro está viviendo en Nicaragua. Y entonces tienes un individuo que probablemente sea el pelotero cubano, y yo diría que en una época fue el hombre más querido, que era Willy Miranda. Sí. Un shortstop que llega a las grandes ligas, no por su bate, por sus manos. Sí.
los Yankees se lo llevan a jugar a los Yankees nada más que para los últimos innings cuando necesitan la defensa. Déjame decirte, hoy en día, Willie Miranda, hoy en día los peloteros batean 230, 240, o sea que Willie Miranda estaba en esa jugada. Muchos dicen que el doble play de Tony Taylor con Willie Miranda es probablemente el mejor doble play que se ha hecho en la historia de Cuba. Claro, eso se abre a debate, que fulano diga que esto y lo otro, pero son dos peloteros históricos. En el Champions. Pero Tony Taylor bateaba más. Bateaba mucho más, sí. Tony bateaba mucho más, era un hombre muy oportuno, jugó tercera base, después lo pasaron a segunda. Aparte de eso, el Champions te da la apertura de que ya los equipos de grandes ligas empiezan a decir, oye fulano, ¿por qué no te afilias a mí? Y ahí vemos a Cincinnati con Bobby Maduro. Ahí ves a los Dodgers. Claro. Ahí ves a San Luis con el Habana. Pero, Chambi, tengo que interrumpirte porque el tiempo... ¿Ya se fue el tiempo? No, yo no puedo pensar ya se esto. fue el tiempo. Pero, amigos televidentes, este programa va a tener una segunda parte, que es ya el desarrollo ulterior en las grandes ligas, el desarrollo reciente, una serie mundial donde jugaron unos cuantos cubanos. O sea que en el segundo programa o en el programa final sobre el béisbol cubano, que será en enero, vamos a tratar esta parte final. Ya Cuba tenía nivel de grandes ligas cuando llegó lamentablemente el comunismo. El comunismo, como pasa siempre, lo destruye todo, lo debilita, le faltó visión, pero bueno, esos regímenes totalitarios no tienen ninguna visión. El deporte cubano, el béisbol cubano, te dejo el último minuto de esta época. 106 peloteros en el año 60 cuando se cierra. Pero yo siempre he dicho que la pelota cubana tiene tan buena calidad y ha tenido siempre tan buena calidad que no se ha podido parar. Porque inclusive cuando fue atacada, cuando fue vetada, se siguió triunfando. Y cuando se les abrió las puertas o se les abrió la mente a lo que estaba pasando, dijeron, óyeme, esto hay que volver a abrirlo. Y los vemos que están llegando y siguen triunfando. O sea que el béisbol cubano es eterno. Bueno, amigos de Cuba y su historia, le agradecemos a nuestro amigo Chami Campos su presencia en este programa. Nos queda una segunda parte que sería ya el béisbol actual, que también los cubanos se destacan. Ojalá hayamos podido, estoy seguro que sí, llevarles a ustedes el origen del béisbol, la importancia del béisbol de color, de los jugadores negros, de los jugadores blancos, y tengan todos un domingo feliz en su casa, en manos de Dios, y nos vemos el próximo a las 4:30 de la tarde. Se nos acabó el tiempo.